Yo aquí, desde ahí abajo, mirando el altar y viendo a mis hermanos sirviendo a Dios, aquí pisando esta tarima que es este altar terrenal, mirando a nuestra iglesia, que es donde nosotros nos cobijamos, donde nosotros venimos a adorar, donde venimos a aprender, mirando a mis hermanos que están aquí presentes, veo una vida de altar, veo la señal más clara y la manifestación más clara de una vida de altar. Y sentía una paz, sentía el amor del Señor, sentía los abrazos del Padre y me alegraba. Pero también este altar físico que nosotros tenemos acá, debemos de llevarlo a nuestra vida diaria. Sabemos que esto no es hacer reino, vivir a Jesús, no es un paralelo en nuestras vidas, no es algo que es una cita más en nuestra agenda. Siempre lo hemos dicho, es un estilo de vida, es lo que como nosotros queremos vivir, y conforme a sus reglas es como nosotros nos comportamos. Por eso vivamos una vida de altar día a día, 24/7. Esa misma presencia que se siente aquí, ese mismo poder, esa misma honra que le damos al Padre, y que se hace tan poderosa, tan manifiesta, tan palpable, vivámosla en el día a día. Vivamos una vida de altar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Una vida de altar en nuestras decisiones. Sirvamos en el reino, así. Se me venía mucho a la mente cuando se dice que aquí en la iglesia todos parecemos santos, todos nos vemos santos, valga la redundancia. Pero asimismo yo quiero vivir esa santidad y quiero para mi iglesia y para mis hermanos de Nueva Tierra esa vida de altar que vivimos aquí dentro del templo, esa santidad, esa manifestación, esa paz, esa adoración que podemos vivir acá, vivirla cada uno en nuestros hogares, vivirla cada uno en nuestros trabajos, vivirla 24/7 en cada segundo de nuestras vidas. Amén. Dios bendiga la vida de todos mis hermanos que están aquí, de mis hermanos que están en su casa a través del Facebook. Comparta, avise que tenemos un nuevo tiempo, una nueva oportunidad de adorar al Rey de Reyes y aprender del Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente a todos, en especial al que esté pasando alguna dificultad, enfrentando alguna situación. Dios sea contigo, Dios te fortalezca. Declaro la victoria en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Caminando en el favor de Dios. Y es una palabra que yo la venía pensando hace un tiempo atrás, que es el favor de Dios. Y ahora lo estudié un poco. Sabemos que siempre aprendemos del Padre en cada situación. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos renovando. El Señor siempre nos enseña y nos trae nuevas revelaciones. Así que esto no para, seguimos día a día esforzándonos por entender su palabra, por hacer su palabra, por hacer su voluntad. Amén. Y si tú te pones a pensar qué es un favor generalmente tú se lo pides a alguien.
Nadie te va a decir, te hago un favor. Con los tiempos que hay ahora, es muy poco la preocupación que se tiene el uno por el otro. Generalmente tú le pides, ¿me puedes hacer un favor? Mira, necesito aquello. Manifiestas tu necesidad. Pero tenemos un Padre tan maravilloso, tan grande, que nos ama tanto, que Él nos regaló ese favor, nos regaló ese privilegio, nos regaló su gracia. Y principalmente nos regaló su favor y nos regaló todo de Él allá en la cruz. Nos hizo el regalo más grande, nos puso la influencia más poderosa que podemos tener en esta tierra, que es Jesucristo. Así que alabado sea el nombre del Señor. Gracias por tanto, Jesús, que diste allá en esa cruz, que tú te entregaste por nosotros, por amor y para darnos todo aquello que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, el Señor en esa cruz, el Señor cuando nosotros nos creó, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos hizo con un propósito. Nosotros sabemos y caminamos en pos de ese propósito, en pos de esa búsqueda, en obediencia para cumplir lo que el Padre nos está demandando, para ser gratos ante sus ojos, ante su presencia. Y como les dije, Él nos creó, Él a todos nos ama, a toda su creación les tiene un amor infinito, por eso dio a su Hijo. Pero hay una diferencia cuando pasamos a ser hijo, cuando decimos, Padre amado, heme aquí, todo lo que soy te lo entrego, todo lo que soy te pertenece, todo lo que hago, todo lo que pueda soñar, todo lo que anhele es tuyo. Cuando tú le entregas tu dependencia, la dependencia que el Padre te dio, cuando tú se la entregas a Él, cuando le dices, Señor, sé soberano en mi vida, Señor, haz tu voluntad. Esta es una palabra que ha venido mucho a mi corazón. Señor, haz tu voluntad. Porque yo puedo pensar muchas cosas, puedo anhelar, puedo querer muchas cosas, pero esas cosas pueden traer una mala consecuencia en mi vida. Porque más allá no sabemos lo que va a llevar en cada decisión que nosotros tomemos, hasta que la estamos viviendo. Amén. Por eso, para tomar decisiones de bienestar para tu vida, que en tu oración siempre esté, Señor, haz tu voluntad. Cuando nosotros le entregamos ese poder, esa autoridad, y el Señor pasa a ser Padre, pasa a ser Señor en tu vida, tú le estás entregando todo el poder, tú le estás entregando toda la dirección de tu vida. Amén. Y tú estás dejando que Él gobierne, que Él haga conforme a lo maravilloso que Él es. Entonces, aquí es cuando su favor se manifiesta en plenitud, porque Él pasa a tener esa influencia que el mundo no te puede dar, porque no todas las personas quieren tu bien. Es triste decirlo, pero ¿quién mejor que Dios, que Jesús, que quiere el bien para ti, que te abre esa puerta que tú estuviste tocando, que te abre una puerta que tú no estuviste tocando, pero que Él sabe que va a ser de bendición, que Él te direcciona y te lleva a sus caminos y te lleva a sus promesas, y es algo que en tu mente tú no lo puedes dimensionar, no lo puedes alcanzar. Cuán poderoso es que la influencia del Señor
esté en cada situación, en cada decisión, en cada palabra, en cada anhelo de tu corazón. Sabemos que hoy en día hay mucha influencia, muchas influencias que están desarrollándose en nuestras vidas, tanto como nosotros, nuestros padres, nuestros adultos mayores, y sobre todo nuestros jóvenes y sobre todo nuestros niños que todavía no tienen la madurez o las decisiones tan claras. Cuán importante es que el Señor tenga la influencia de tu casa, que el Señor tenga el poder y la llave de la vida de tus hijos, de la vida de tu esposo, de tu esposa, de la vida de tus padres. Amén. Entrégale ese señorío al Señor. Entrégale esa autoridad. Señor, haz como tú quieras. Señor, haz tu voluntad. Señor, yo no sé, solo sé que tú tienes el control, solo sé que tú quieres lo mejor para mí, solo sé que tú eres la mejor influencia para mi hogar. Amén. Cuando el Señor coloca su influencia en nuestras vidas, no tenemos de qué preocuparnos. Estamos en paz, estamos gozosos, estamos felices, porque sabemos que aunque venga la situación difícil, tenemos la victoria. Y te quiero llevar a una situación de que cuando nosotros no vivimos el favor de Dios, no es porque el Señor no quiera, no es porque el Señor no está presente, no es porque el Señor anhela estar involucrado en tu vida. El Señor anhela estar en cada decisión. El Señor anhela estar en cada segundo de tus pensamientos. Lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos el favor de Dios es cuando hemos pecado, cuando no hemos seguido su palabra, cuando no hemos seguido sus mandamientos, cuando no hemos seguido su voluntad, nos apartamos del favor de Dios, porque Dios no puede manifestarse en tu pecado. Somos todos pecadores, no estoy diciendo que el Señor no nos perdona o que el Señor, porque Él siempre nos da una nueva oportunidad. Dice su palabra que sus misericordias se renuevan todos los días. Mas cuando estamos en una actitud de no seguir su voluntad, de no seguir su palabra, de no buscar, dejamos que el pecado entre en nuestras vidas, dejamos que situaciones gobiernen nuestras vidas y que no sea Dios el gobernante. Entonces, por ende, no es que el Señor no esté preocupado de ti, o que el Señor no te quiera dar lo mejor, o que el Señor no vaya en tu auxilio, en tu ayuda. Nosotros mismos hemos visto que grandes personajes de la Biblia nunca dejaron de ser hijos de Dios, nunca dejaron de ser amados, no dejaron de ser enaltecidos, por decirlo de una manera. El Señor le dio muchas veces la victoria, el Señor les dio las estrategias, el Señor los llevó a tierra nueva, el Señor los liberó, así como hace hasta el día de hoy. No, eso no es pasado, hasta el día de hoy en nuestras vidas. Pero no podemos ver manifestado al 100% su favor si no morimos a nosotros mismos día a día, si no rechazamos el pecado, si nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo o de aquello que estamos haciendo mal y no volcamos esa situación, vamos a vivir consecuencias negativas. Y el favor del Señor, la gracia del Padre, el poder, todo aquello que te beneficie, no se podrá manifestar. El favor de Dios no solamente es algo material. Pensamos que el favor de Dios es que yo quiero alcanzar todo lo terrenal.
el favor de Dios va más allá. El favor de Dios en la cruz fue la salvación. Y eso es lo más grande que nosotros estamos en esta lucha día a día por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestro país, siendo parte de este ejército de Dios. Estamos día a día caminando con tropiezos, sí, pero levantándonos para que el favor de Dios y para que la salvación de Dios llegue a cada hogar, llegue a cada familia, con una pequeña palabra, con un pequeño gesto, con una pequeña señal. Quizá en los primeros años preparándote, mirando, restaurando tu propia vida, para que llegado el momento puedas entregar todo lo mejor del Padre, lo mejor del reino. Entonces, el favor de Dios va más allá que si yo puedo alcanzar dinero, si yo puedo alcanzar un mejor trabajo, si yo puedo tener un bienestar, un día venidero, o sea, donde tengo suplido todas mis necesidades. Y gloria a Dios, porque como hijos de Dios, nada de eso nos va a faltar. Y todo aquello vamos a alcanzar. Pero es manifestar mucho más allá, a través de tu vida, alcanzar cada alma. Amén. Entonces quiero llevarlos a 2 de Pedro, versículo 1, o sea, capítulo 1, versículo 3 y 4. Siempre me equivoco. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí hay muchas palabras que a mí me llaman la atención, como que el Señor nos entrega todo por su divino poder, por su grandeza. ¿Cómo podemos alcanzar el favor de Dios? ¿Qué es lo que nos puede hacer marcar la diferencia? Y es más que nada el conocimiento, no es que tú te lo sepas todo, pero es la búsqueda, el estar aprendiendo, el instruirte, te va a llevar a marcar la diferencia. Amén. Y yo pensaba cómo el Señor en toda la Biblia se caracterizan ciertas personas. Decimos que de repente hablan más de una, hablan poquito de una, hablan más de otra persona o le dan más relevancia a cierta historia. Entonces yo decía, somos todos hijos de Dios. Estamos todos ahí. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia de esas personas que fueron escogidas y llegaron a un nivel mayor? ¿Qué es lo que marcó la diferencia en la vida de los apóstoles? ¿Qué es lo que marcó la diferencia en la vida de Moisés? En la vida de Ruth, en la vida de Esther. ¿Qué marcó la diferencia en la vida de los profetas? ¿Qué marcó la diferencia en la vida de Josué, de Job? Porque si nos ponemos a pensar todos esos hechos, nos llevan a ver a personas que alcanzaron una manifestación del poder de Dios, una manifestación de la gloria de Dios poderosa. Y quizá David también, y quizás ellos ni siquiera se lo imaginaron, quizás ellos ni siquiera lo buscaron. Por ejemplo, en el caso de Moisés, él podría haber tomado otra decisión, porque él lo tenía todo.
tenía reino, tenía poder, tenía riqueza. ¿Cuál fue el amor tan grande que se plantó en su corazón para ir a salvar a todo un pueblo en el nombre de Dios? Amén, porque en todo lo que... Amén. Todo lo que él pasó y todo lo que él vivió, tuvo que pagar un precio, tuvo que cambiar. Quizá tú puedes decir cambiar algo que era... cambiar algo que era bueno por algo terrenalmente inferior. Pero él no está mirando las cosas terrenales. Él está mirando el poder, a quién le sirve, a quién le entregó su corazón. Entonces, esas personas tuvieron que poner de sí. Esas personas tuvieron que dejar, tuvieron que mutar, tuvieron que cambiar, tuvieron que aprender, tuvieron que caminar en fe, tuvieron que hacer la voluntad del Padre, tuvieron que santificarse, tuvieron que buscar del reino, tuvieron que sufrir. Aleluya. Pero por algo mayor. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es el favor de Dios? Es algo más allá que el Señor te diga, ¿quiere esto? Tome. ¿Necesita esto? Aquí lo tiene. Es más allá. Es más allá que un favor terrenal que yo te pueda hacer. Ah, ¿le puedes pasar esto? Sí, ¿me puedes prestar esto? Por supuesto. Va algo más allá. El favor de Dios es cuando Él te... Aquí en Segunda de Pedro, que estábamos leyendo, dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Estamos acostumbrados a hablar de nuestra naturaleza. Estamos acostumbrados a hablar de mi naturaleza humana. Yo soy así. Estas son mis características. Estas son mis falencias. Esto es lo que me cuesta. Esto es lo que estoy trabajando. Lucho con el pecado día a día. Con mis anhelos. Pero hermano, el favor de Dios es cuando, imagínate, algo tan grande, tan poderoso, es cuando el Padre te transfiere toda su esencia, cuando el Padre te transfiere todo su poder, cuando el Padre te muta, te cambia, te restaura, te restituye, como hemos venido hablando. Todo aquello que es tu esencia humana y te lo cambia, todo por su esencia divina. Entonces, dice su palabra que debemos anhelar y parecernos cada vez a Jesús en santidad. Por eso, en tu oración que esté, Señor Padre, quiero dejar mi naturaleza humana para cambiarla por tu naturaleza divina. Padre, porque con tus características, con tu esencia, puedo lograrlo todo. Con tu esencia puedo alcanzar más. Con tu esencia yo me transformo. Con tu esencia yo muero, Señor. Muere mi esencia para que tú vivas, Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos la naturaleza divina, cuando nosotros caminamos en fe, cuando nosotros caminamos declarando en el nombre de Jesús, aquello está hecho. En el nombre de Jesús se hace este milagro. En el nombre de Jesús el mar se abre. En el nombre de Jesús el pueblo es libertado. En el nombre de Jesús las familias se restauran. Eres sano. Fuera enfermedad. Miren el poder que el Señor te está entregando con su favor.
es para que tú llegues y alcances y distribuyas el reino de los cielos de una manera poderosa. El favor de Dios no es algo insignificante. El favor de Dios es algo poderoso, que es algo de reino. El favor de Dios es reino. Él te está entregando el reino de los cielos. Él te está entregando tu evangelio. Él te está entregando las herramientas para que tú desarrolles algo tan poderoso en la vida de las personas, pero con humildad. Porque no nos debemos querer parecer, o sea, nos queremos deber parecer a Dios, pero no ser más que Dios, como fue, y todos lo sabemos, el enemigo cuando quiso ser más que el Padre, cuando fue esa soberbia. Nosotros debemos de dejar toda soberbia y traer a nuestra vida toda humildad, que como bien lo hemos dicho, humildad no es que nosotros somos víctimas o somos pobres o no tenemos. Humildad es ser lo que somos y luchar y caminar en pos de más. El favor de Dios es caminar en pos de más, pero en el reino, para su pueblo, para su gloria, para su eternidad. Amén. Y como llevando este mensaje para este año 2021, sabemos, o sé, porque yo también lo vivo, que como seres humanos nos cansamos, nos agotamos, nos desanimamos, de repente ponemos otras prioridades, estamos un tiempo quizá mal apartados, pero el Señor siempre está con lazos de amor trayéndote de vuelta, y más que el Señor, nosotros, que ya hemos pisado el lugar santísimo, que ya hemos pisado el altar, no podemos retroceder. ¿Dónde nos vamos a ir fuera de los brazos de papá? ¿Qué vamos a hacer? Podemos estar en el suelo, podemos estar llorando, no podemos querer más, hermano. Podemos ver destrucción a nuestro alrededor. Todo aquello que amamos, tú lo puedes ver destruido. Pero el Señor, y tú siendo obediente y siguiendo los consejos, siguiendo su palabra, dejando toda arrogancia, dejando todo yo, dejando todo pensamiento, el Señor cambia, el Señor restaura, el Señor trae de vuelta y nos vuelve a levantar y vuelve a unir a nuestra familia y vuelve a unir nuestro espíritu con su espíritu para que sigamos caminando este hermoso camino que aquí junto con mis hermanos, cuando nosotros nos vemos, tú puedes pensar, no estás solo. El otro día yo decía, estoy aquí, si me necesitas, estoy aquí. Porque tenemos cada uno cosas tan preciosas, tan maravillosas, que debes anhelar recibir lo que tu hermano tiene. Debes anhelar compartir la vivencia, la vida de tu hermano, porque eso te va a enriquecer. Y llevándolo aquí a la casa del Señor para este año 2021 y para siempre, nosotros muchas veces cuando estamos en esa situación de cansancio, de agobiarnos, queremos desistir, quizás queremos darme un tiempo, Señor, por favor, dame un tiempo, estoy en stand-by. Pero el Señor, servir en la casa del Padre, ¿y qué tiene que ver esto con el favor de Dios? El Señor te lo va a entregar todo, el Señor todo te lo va a dar, toda puerta vas a abrir, pero debemos de poner de nuestra parte. ¿Y cómo ponemos de nuestra parte? Cumpliendo sus mandamientos, haciendo su voluntad, leyendo su palabra, orando, santificándonos. Si estás mal, di, estoy mal, llorando, pero levantándote al otro día, buscando, pidiendo consejo.
esa diferencia que marcó a todos estos hermanos de acá de la Biblia, que el Señor nos dejó como el mayor ejemplo, esa diferencia fue una persona que se entregó, una persona que se dispuso, una persona que buscó, que hizo la voluntad, una persona que tuvo fe, que creyó y que declaró el reino del Señor. El Señor lo miró con otros ojos. ¿Por qué? Vio algo distinto en ellos. Así como está viendo hoy, yo lo declaro en el nombre de Jesús, en tu vida. Y todo lo demás dice la palabra que viene por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que marca, porque muchas veces podemos decir o podemos ver que servir al Padre, que servir acá en la iglesia, que servir en el mundo, o sea, que se entienda la palabra, servir como reino en el mundo, declarando y proclamando el Evangelio, o tú misma teniendo que morir tus pecados y tus ganas de hacer alguna cosa que va en contra del Señor, eso no es una obligación, hermano. Aquí el Señor a nadie nos tiene obligado. Servir en la casa del Señor no es una obligación. No es algo que canse, sí, cansa, pero no es algo que aburra. No es algo que a ti te estén diciendo, hácelo porque estás obligado, si no, no te voy a dar algo. Servir en la casa del Señor es un privilegio. Y eso es lo que debemos de entender. Porque, ¿y sabes qué? Es un privilegio para darle honra y gloria a Dios, pero más es un privilegio para tu vida. ¿Por qué un privilegio para tu vida? Porque tú sabes que si sigues los mandamientos, haces la voluntad, te consagras, buscas, todo lo tienes. Eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de todo, de oro y plata. Todo lo tienes. Eres privilegiado. Cuando tú tienes el favor de Dios, entiende que eres favorito. Tú tienes una característica, tienes muchas características. Eres privilegiado, eres favorecido y tienes influencia de reino. Amén. Entonces, no miremos más el servir en la casa del Señor como un peso. Cambiemos nuestra mirada y veamos que es el mayor y más grande de los privilegios. Marcamos la diferencia cuando tomamos una posición distinta. Cuando el Señor te mira con otros ojos, cuando el Señor dice, he aquí mi hijo está haciendo las cosas bien, como un padre feliz, orgulloso por el accionar de su hijo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de benecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. El Señor siempre nos quiere ayudar. Cuando estuvimos hablando de benecer. ¿Y por qué de repente se para esa ayuda del Padre? No porque Él no te quiera favorecer, no el porque Él no te quiera poner en primera línea. Es porque muchas veces nuestra vida y nuestras decisiones y nuestro pecado han tenido que hacer que Dios esté ahí, al lado tuyo, pero que no pueda seguir abriéndote más caminos. Siempre debemos de anhelar que su presencia vaya por delante de nosotros. Decimos, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. ¿Y qué es la presencia del Padre? El favor, el que tú vayas como un privilegiado, con una nube de sombra en el sol, con una una columna de fuego en la noche. Eso es ser favorecido, eso es ser privilegiado, que tú tengas. Y para llegar a alcanzar aquello, debemos de
de marcar la diferencia, debemos de tomar otra posición. ¿Y qué es la posición? La posición de estos hombres que, aunque vieron 1000 veces que el camino era difícil, que los enemigos eran más fuertes, que el pueblo estaba decayendo, estos hombres entendieron. Hermano, hoy entiende, aquí mis hermanos que están acá y mis hermanos que están en la casa, y yo creo que esto fue lo que hizo diferente a todos estos personajes de la historia, es que ellos supieron quién iba primero. Ellos supieron que a pesar de todo lo que ellos pudieron hacer, ellos son instrumentos. Ellos son amados, pero ellos son para honra y gloria del Padre. Ellos supieron a poner primero a Jesucristo, a poner primero su sacrificio. Amén. Y así sirvieron en su reino, y así proclamaron su evangelio, y así alcanzaron sus promesas. Dice la palabra que tenemos muchas promesas del Padre. Y te quiero invitar a Romanos 8, versículo 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos el mayor sacrificio, tenemos el mayor intercesor por nuestras vidas, tenemos aquello que nos va a dar la victoria mayor. ¿Quién? ¿Podemos retroceder el otro versículo, el 33, hermano, por favor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermano, nadie, ningún hermano puede venir a acusar. Ninguna persona te puede venir a apuntar con el dedo, porque Dios es el que se sacrificó por ti en la cruz. Él es el que te justifica, Él es el que te restaura, Él es el que te levanta, el que pone la cara por ti y el que te da cosas mayores. Amén. Dice, y ¿cómo podemos adquirir el favor de Dios, hermano? Debemos de sembrar. Creo que no debemos de olvidarnos que siempre debemos de estar sembrando. Sembrando en la lectura, sembrando en el aprendizaje, sembrando en desarrollar aprender nuevas cosas. Alcanzar aquello que tú quieres, que tú quieres desarrollar, que tú quieres aprender en tus ministerios, en tu vida. Debemos de estudiar, debemos de sacrificar tiempo. Hay que sembrar, hay que dejar que Dios haga su voluntad en tu vida. ¿Qué vamos a sembrar? Sembrar oración, sembrar tiempo con el Padre, sembrar intimidad con Dios, sembrar aprendizaje, sembrar en la vida de tu hermano, sembrar en la iglesia. Amén. Para que se pueda desarrollar y manifestar el favor de Dios en nuestras vidas, debemos de tener una posición de siembra. Debemos de tener una posición de sacrificio, de poner por primero a Jesús, de dejar que Él obre, de hacer su voluntad y caminar en pos de su palabra. Y cuando tú tienes el favor de Dios, hermano, no es para ti. Es para ti, pero no es solo para ti. Amén.
el favor de Dios es para su pueblo. El favor de Dios es para que a través de ti se manifieste el reino. Es para que a través de ti se alcancen promesas. Es para alcanzamos las promesas de nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos son una promesa y ellos están alcanzados. Ellos están dimensionados a una vida de reino, a una vida de altar. Ellos están influenciados por el Padre. No dejamos que el enemigo nos arrebate nuestra semilla de la mano. La semilla que Dios puso en nuestras manos, nuestro hijo, nuestro matrimonio. No dejamos que el enemigo nos arrebate aquello que Dios nos dio. Y declarando el favor de Dios en tu vida, declarando el favor de Dios en tu nación, declarando el favor de Dios en tu iglesia. Amén. Dios puso todo en tus manos. Dice que cuando Él descendió a las profundidades, Él trajo las llaves de la vida y la muerte. Él te entregó a ti soberanía, gobierno, autoridad, poder. ¿Qué más favor vamos a tener? Tenemos la llave de toda puerta de toda puerta que queramos abrir. Mas debemos de saber utilizarla. Debemos de saber manifestar el reino. Debemos de tener una cultura de hijos. Y mira lo que Dios ahora me habla, una cultura de hijo. Hijo en obediencia, hijo en aprendizaje del Padre, hijo siguiendo los pasos del Padre. Porque la única manera de que el favor de Dios, de que esa llave que Dios puso en tu mano se active y se abra para grandes cosas. Y una de las mayores cosas que podemos anhelar y que podemos querer es traer a salvación a todas las almas. Por eso nosotros caminamos, por eso nos entregamos día a día, por eso oramos los unos por los otros, por eso predicamos el Evangelio, por eso queremos que las personas conozcan a Jesús, porque nuestra tarea es ganar almas para Cristo, o sea, a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Y para ir terminando el mensaje, hermano, debemos querer ser gratos ante los ojos de Dios. Debemos querer que Dios nos mire con un amor, o que Dios nos mire con más que amor, porque Dios siempre nos mira con amor, con agrado, como dice mi hermana Marlene. Que Dios diga, mi hijo está haciendo las cosas bien. Que Dios diga, mi hijo está sabiendo utilizar todo aquello que deposita en sus manos. Sigo delante y caminando y abriendo camino. El Señor sigue caminando, abriendo camino delante tuyo. Y no tiene que retroceder para ir a buscarte, porque te quedaste ahí atrás estancado. El Señor se devuelve a buscarte, amén. Pero más debemos querer anhelar y ir alcanzando cada etapa. Entonces me gustaría invitarlo a Tito 2, 11. Tito 2, versículo 11, 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano, si puede dejar el versículo ahí. Todos pecamos, día a día, consciente o inconscientemente. Debemos de tratar de que nuestro pecado sea un accidente. El pecado nos aparta de la gloria de Dios. El pecado nos estanca, el pecado no nos deja avanzar y no nos deja alcanzar mayores cosas. Y como dice su palabra, nosotros debemos de arrepentirnos
y debemos de convertirnos, debemos de cambiar nuestra visión todos los días. Decir, Padre amado, yo me arrepiento por todo aquello que no fue para tu gloria, de todo aquello que no fue de tu agrado. Me convierto todos los días, cambio, mudo mi ser, cambio mi naturaleza humana y traigo para mí esa naturaleza divina que me da poder, que me da dominio propio, que me lleva a alcanzar cosas mayores. Nadie nos puede juzgar por quizás cometer un pecado, porque solo Dios es el intercesor de nosotros. Pero sí debemos de querer evitar aquello que no nos deja que el Señor se siga desarrollando en nuestras vidas, que podamos alcanzar cosas mayores. Entonces, debemos de transformar nuestras vidas a través del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo obre, dejar que el Espíritu Santo tome el control y nos enseñe y nos haga menguar. Y una característica que debemos de tener para seguir caminando con el Padre, para seguir caminando en ¿cómo decirlo? En esta decisión que nosotros hemos tomado de servir al Señor, debemos de anhelar estar en santidad y debemos de anhelar ser íntegros. Y yo decía que era ser íntegro. El pastor Mauricio muchas veces ha hablado de ser íntegro. Y tú puedes decir, yo soy honrado, ¿por qué no robo? Ejemplo, pero no somos íntegros, porque íntegro es un total, es un todo, es un lleno. Debemos de querer alcanzar esa integridad para ser gratos ante los ojos de Dios, para tener su favor y para alcanzar cosas mayores. Porque cuando tú eres una persona que está en integridad, que está en santidad, el pecado no prevalece en tu vida. Y el pecado es lo único que te puede apartar del favor de Dios. Entonces, mis hermanos que están ahí, acá, y los que están también en la casa, pueden ir realizando sus peticiones de oración, creyendo. Yo creo que el Señor tiene siempre las mejores cosas para nuestras vidas, que el Señor quiere darte lo mejor que hemos buscado y hemos decidido servir al mejor. Hemos decidido servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos decidido servir a Jesús. Hemos decidido seguir sus caminos. Y es la mejor decisión que hemos podido tomar. Debemos de anhelar estar en integridad. Debemos de anhelar ser gratos ante los ojos de papá. Y querer alcanzar todo aquello y esa esencia del Padre, esa sobrenaturalidad de Dios y su naturaleza. Le dejo esta palabra hoy, mi hermano, de que en su corazón usted pueda anhelar la naturaleza de Dios, de que usted pueda anhelar caminar como Jesús caminó aquí en la tierra. Amén. Y mis hermanos que sigan poniendo sus peticiones de oración. Igual hoy día se subieron 2 peticiones, o sea, yo alcancé a leer dos peticiones de oración ahí en el grupo de WhatsApp. Me acuerdo de una, si alguien me puede recordar la otra, si es que no la han pedido. Y les invito a ofrendar. Les invito a ofrendar en el amor de Dios, a saber que el Señor es dueño de todo, que el Señor